Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez. Y vamos a hablar del arrepentimiento del rey David. Vamos a enfocarnos en unos versos, pero antes de hablar de su arrepentimiento, vamos a enfocarnos también en las consecuencias de la desobediencia, en las consecuencias del pecado. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. El Salmo 51 que hemos leído en esta noche, que es la oración de arrepentimiento y petición de restauración de este gran hombre de Dios, como lo fue el salmista David. Alabado el nombre del Señor. Se cree que fue escrito por David inmediatamente después de ser amonestado por el profeta Natán. Todos sabemos que David cometió adulterio, pecado de adulterio con Betsabé. Alabado el nombre del Señor. Y por ese pecado David sufrió una serie de consecuencias debido a su pecado contra Dios. Alabado el nombre del Señor. David durante un año David trató de mantener oculto su pecado. Durante un año David trató, hermanos, de ocultar lo que él había hecho. Y como muchos de nosotros, arreglar ese pecado a la manera que le convenía a David y muchas veces a la manera como nos conviene a nosotros. A veces fallamos a Dios, le fallamos al Señor, pecamos contra Dios. Y hay pecados, hermanos, que son pecados graves como el pecado de David, un pecado de adulterio. Alabado el nombre del Señor. Y él trató de ocultar, él trató de callar su pecado, pero este hombre sufría internamente, de tal manera que usted lo ve en el Salmo capítulo 32. Vamos un ratito al Salmo 32. Vamos a leer dos versos de ese Salmo número 32. Vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Alabado el nombre del Señor. Amén, amados. Veamos qué dice el Salmo 32, el verso 3. Dice: mientras callé, es la experiencia del salmista. Sí, mientras traté de no confesar, o mientras traté de ocultar mi pecado, él decía: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La angustia que él sentía internamente por haber fallado en la presencia de Dios. Tal vez nadie se dio cuenta, aparentemente nadie se dio cuenta. Y David pensaba que su pecado estaba bien escondido, bien oculto. Pero su conciencia, hermano, su conciencia no lo dejaba tranquilo a David. Y él decía: mientras estuve callado un año, ¿verdad? Tratando de tapar, cubrir mi falta. Dice: mientras estuve callado, se envejecieron mis huesos en mi gemir, en mi llorar, en mi lamentarme todo el día. O sea, el sentimiento de culpa que experimentaba David en la presencia de Dios era tan terrible que David dice que él gemía todo el día. El verso 4 de ese Salmo 32. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo cuando las bendiciones se tornan en maldiciones, hermano. David dice: mi verdor, o sea, cuando estaba bajo la bendición de Dios,
La vida de David era una vida que florecía, un hombre de Dios, bendecido, como dicen algunos, prosperados y en victoria, alabado el nombre del Señor. Pero una vez que David pecó, dice, mi verdor se volvió en sequedades de verano. O sea, cambia la situación. Es que ninguna persona que peque contra Dios le va bien, hermanos. Puede que externamente, puede que aparentemente o en apariencia demuestre que las cosas están bien, pero internamente, dentro de esa persona es el problema, alabado el nombre del Señor. No hay paz, dice la palabra, para el pecador. No hay paz para el impío, alabado el nombre del Señor. Y ahí es cuando la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. La conciencia lo acusa. La conciencia, hermano, está ahí aguijoneándole y no le da paz. No puede dormir en las noches, no está tranquilo, alabado el nombre de Jesús, porque hay algo que ha hecho y su pecado no era, hermano, contra ningún hombre, sino directamente contra Dios, contra Jehová Dios de los ejércitos, alabado el nombre del Señor. O sea, en David se está cumpliendo todo lo que la palabra dice. Mira lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 6. Alabado el nombre del Señor. Proverbios 28, hermano, el verso 3. Proverbios 28, el verso 13, mis hermanos. 13. Amén. El verso 13 dice, el que encubre sus pecados, ¿qué pasa? Ese no prospera nunca, hermano. Hablando del pueblo cristiano, hablando de aquellos que conocen de Dios, ¿verdad? Aquellos que tapan su pecado, aquellos que tratan de cubrir, ¿verdad?, su falta, su pecado. La Biblia es clara. Ellos dicen no van a prosperar. O sea, no, Dios no está con ellos. Usted sabe que Dios aborrece el pecado, hermano. ¿Cuántos estamos conscientes de que Dios aborrece al pecado? Sí, Dios no se lleva con el pecado. Dios es santo. Él es limpio de ojos para ver el mal, alabado el nombre del Señor. Y la palabra del Señor dice ahí, ¿verdad?, que el que encubre sus pecados, él no va a prosperar. Luego añade, mas el que los confiesa y luego se aparta, él alcanzará misericordia. Qué bueno es confesar. Cuando confiesas hay perdón de Dios, hay liberación en el alma, hay paz en el espíritu, alabado el nombre del Señor. Cuando uno confiesa delante de Dios su pecado, pero mientras uno trata de disimular, ¿verdad?, trata uno de mantenerlo oculto, por más que aparentemos externamente que no pasa nada, internamente estamos destruidos. Estamos acabados. Todo lo que está alrededor nuestro sufre las consecuencias de mi desobediencia, de mi pecado. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Veamos qué dice Gálatas capítulo 6, el verso 7 y el verso 8. Estamos viendo las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias del pecado. Gálatas capítulo 6, el verso 7 dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlar a Dios. Nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Nadie puede decir, Dios no me ha visto, Dios no sabe. Tal vez las personas pueden estar en un culto y pueden practicar lo que practican. Y de pronto pues usted llega al culto, canta, ya sé lo que hace, y usted dice, nadie lo sabe. Pero hay un Dios que te mira, hay un Dios que te observa, hay un Dios que te está mirando. David dijo, si voy allá arriba, allá estás tú. Si voy a lo más profundo de la mar, allí también estás tú. Y para ser más trágico, más terrible, ¿verdad?, ese momento donde no nos podemos ocultar de Dios, David dijo, bueno, cuando era un feto, cuando era un embrión, ahí mis ojos vieron
a Jehová, alabado el nombre del Señor. O sea, de Dios no nos podemos esconder, hermanos. De Dios no nos podemos esconder. El pecado embrutece al que lo practica. El pecado enceguece al que lo practica. Ustedes recuerdan a Jonás. Jonás estaba en completa desobediencia. Jonás estaba en contra de la voluntad de Dios. Se ofuscó. El pecado lo encegueció de tal manera que Jonás dijo: bueno, me voy. Dios lo mandaba a Nínive. Jonás compra un pasaje y se va a Tarsis, porque él dijo: allá en Tarsis no está Dios. Y él se fue para otro lado. ¿Por qué? Porque el pecado enceguece. El pecado nos embrutece, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Cuando el pecado llega a nuestras vidas, se termina el temor, se termina la reverencia, el respeto hacia Dios, se termina la conciencia, hermano, de ese Dios santo. Y lo único que queremos, hermanos, es simplemente cubrir el pecado, simplemente vivir como estamos viviendo, porque le damos oportunidad al diablo, le damos oportunidad a las tinieblas para que se apoderen de nuestra mente y de nuestro pensamiento. Alabado el nombre del Señor. Pero hay algo que nosotros debemos de tener siempre en mente: que a Dios no lo podemos engañar. Jamás Dios puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a segar. Si siembro para el espíritu, segaré para el espíritu. Si siembro para la carne, voy a segar para la carne. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta noche? Amén, amados. El pecado es una maldición. El pecado acarrea condenación. Toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia es pecado. Alabado el nombre del Señor. Ahora, esta es una de las prácticas o de las realidades del ser humano. Toda la vida el hombre ha querido y quiere esconder su pecado. Toda la vida, alabado el nombre del Señor Jesucristo, durante más de 6,000 años, según la palabra del Señor, los hombres han tratado de ocultar sus pecados, alabado el nombre del Señor, pero siempre han fracasado. Siempre han fracasado. Nadie, hermano, puede esconderse de la presencia de nuestro Dios. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3. Vamos a leer el verso 6. Veamos ahí el origen del pecado y veamos la reacción tanto de Adán como de Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. La Biblia dice un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y la mujer tomó del fruto y comió. Y luego dice, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sigamos leyendo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entró el pecado. Antes eran inocentes, no eran santos, eran inocentes. Pero en el momento que desobedecieron a Dios, tomando del fruto de ese árbol, pues el pecado entró en ellos. En el momento de la desobediencia, el pecado entra en ellos. Y la Biblia dice que fueron abiertos los ojos de ambos y entró la malicia, entró el pecado. Antes de comer del fruto estaban desnudos, miraban sus cuerpos y no había en ellos esa malicia, esa concupiscencia o ese, hermano, sentir el pecado ya dentro de ellos. Dice la palabra que cuando fueron abiertos los ojos, entonces se vieron que estaban desnudos. Ya su mirada cambió.
ya no era esa mirada de inocencia, ya había en ellos el pecado. Entonces dice la palabra que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El verso 8. Y oyendo la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, él y su mujer, escuche, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso es por lo general lo que siempre el hombre hace. El hombre peca y lo primero que hacemos es escondernos, es ocultar, es tratar de tapar. Ellos hicieron sus hojitas para tratar de tapar su desnudez, su pecado. Por eso durante 6,000 años los hombres, según la palabra, siempre han tratado de ocultar su pecado en la presencia de Dios. Ahora, mira lo que dice Éxodo capítulo 2. Veamos algunos, hermanos, de los ejemplos que habla la Biblia. Capítulo 2, verso 12 al verso 13. Poder en Jesucristo. Amén. Recuerdan ustedes ese episodio, ¿verdad? Dice entonces Moisés miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, amén, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés miró, pensaba que él era el hombre que iba a libertar al pueblo judío, pensando que era a la fuerza con espada. Se metió en una reyerta entre dos personas ahí y él salió y lo mató. Y luego la Biblia dice pues que él escondió al muerto y se fue como que si nada pasó, como que si nada había sucedido. El verso 14 dice de Éxodo 2. Perdón, el verso 13, hermanos. El verso 13. Al día siguiente salió él como que si nada había pasado. Él tranquilo, nadie me vio, nadie me observó. Y luego dice, y vio Dios, o vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? El verso 14. Y él respondió, ¿quién te ha puesto por ti por príncipe y juez sobre nosotros? Miren la respuesta, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Esa es la reacción del hombre. Esa es la reacción nuestra. Escondernos, ocultar, tapar el pecado. Pero siempre Dios tiene a alguien que nos está mirando. Siempre hay alguien que nos observa, aunque pensemos que nadie nos está mirando. Primero, es imposible que nos escondamos de Dios. Es imposible que nos ocultemos del Señor, hermano. Usted siempre debe de estar consciente que de Dios nunca nos vamos a esconder. Y que tarde o temprano Dios va a sacar la luz lo que está oculto en el corazón de aquellos que hacemos las cosas que a Dios no le agrada. No va a quedar escondido, no va a quedar, como decimos nosotros, tapiñadito ahí. No. Mientras eso está tapado, téngalo por seguro que la persona que practica el pecado no va a tener paz. No va a tener paz. No le van a salir bien las cosas. Habrá caos y confusión en su vida. El pecado es maldición para el que lo practique, mis amados hermanos. El pecado jamás va a traer bendición para nuestras vidas. El pecado siempre será maldición y traerá maldición para nosotros. Cristo nos perdonó a nosotros ya a través de su muerte y con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús nos perdona, el Señor nos dice, como le dijo a la mujer, hermano, que fue encontrada en el acto del adulterio: vete y no peques más. Vete y no peques más. Tus pecados han sido perdonados ya. Pero si nosotros, estando en los caminos del Señor, persistimos en lo mismo, entonces, hermano, ya ese es otra cosa. Alabado el nombre del Señor.
Eso no puede quedarse, hermano querido, así, tapadito, no pasó nada. Tarde o temprano, Dios va a sacar a la luz tu pecado, mi pecado, alabado el nombre del Señor, porque Dios no se casa con nadie. Dios no se casa con nosotros, hermano. Usted puede levantar sus manos y alabar al Señor. Puede darle a Dios un gloria a Dios bien fuerte en esta noche. Dios es santo, mis amados hermanos. Dios es justo, alabado el nombre de Jesús. Vamos un ratito más allá, vamos al libro de Josué. Capítulo 7 del libro de Josué. Dios es bueno. Leamos el verso 21 del libro de Josué. Esta es otra historia muy conocida por todos nosotros. Acán dice, confesando su pecado, Acán dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Hermano, ¿quién se dio cuenta de que Acán había tomado del lingote de oro el manto babilónico? De lo que Dios le dijo al pueblo: no tomen nada del anatema. Estaban en guerra, estaban en una batalla tremenda. Todo el mundo estaba batallando, peleando por su vida, tratando de que el enemigo no los hiera. Nadie iba a estar pensando en el vecino, en el amigo, en el que estaba al lado de él, si estaban o no estaban haciendo lo indebido. Todos estaban en la guerra. Pero mientras todo el mundo estaba afanado peleando, vino uno, hermano, que vio, ¿verdad? Se llenó de ambición, como ahí mismo dice la palabra, codicié. Y él vino, cogió el manto babilónico, el lingote de oro, los siclos de plata, y vino y los encerró, los guardó ahí en medio de su tienda, y el dinero debajo de ella. Y él siguió peleando. Terminó la guerra, salieron en victoria. Gloria a Dios al pueblo, contento y gozoso. Y ya Acán tirando números, Acán haciendo cuenta ya la bendición que tenía. Van a la siguiente batalla, van a la siguiente guerra con un pueblo menos numeroso y menos poderoso que ese. Pero ya Dios no estaba con el pueblo. Y la palabra dice que cuando ellos fueron a batallar, pues el pueblo se levanta contra ellos y salen corriendo. Y Josué pues comienza a reclamarle a Dios. Y Dios le dice: ¿por qué reclamas? ¿Por qué vienes a mí? Pecado hay en medio del pueblo. Algo está sucediendo en medio del pueblo. Es que cuando, repito hermano, cuando hay pecado hay maldición. Cuando hay pecado hay maldición, hermano. Y no solamente afecta a la persona que peca, afecta a todo, afecta a la familia, afecta el hogar, afecta a la iglesia, afecta a las bendiciones, alabado el nombre del Señor. Todo lo que toca se convierte en maldición. Poder en la sangre del Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Si no, mira el caso de Jonás. Jonás nunca fue bendición para los que lo estuvieron en el barco. David no fue bendición para su familia. El pecado de David trajo grandes consecuencias. Sus hijos, uno de ellos violó a su propia hermana. Absalón mató a su hermano. Absalón se rebeló contra David y vivió en el terrado con las concubinas de David. Todo eso es consecuencia del pecado, hermano. O sea, el que peca conociendo a Dios jamás puede estar tranquilo. Jamás puede estar tranquilo, amados hermanos. Poder en la sangre del Señor Jesucristo. Poder en la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a Segunda de Reyes. Veamos otro ejemplo más. Capítulo 5, si no me equivoco, el verso 21.
Poder en Jesús, hermanos. Y siguió Jesse a Naamán. Conocen la historia, ¿verdad? Sí la conocen, ¿no? Bajaron los amenes. Siguió Jesse a Naamán. Y cuando Naamán, que era leproso, que recibió el milagro de Eliseo, Eliseo en un principio no quiso recibir ninguna ofrenda de parte del sirio Naamán. Pero Jesse, que era el criado de Eliseo, él dijo: mi señor está estorbando a este sirio, así que yo voy a ir detrás de él y voy a pedirle en el nombre de Eliseo que me dé las ofrendas. El relato dice así: y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo, cuando vio a Naamán que venía Jesse corriendo tras él, Naamán se baja del carro para recibirle y le pregunta: Jesse, ¿va todo bien? Sí, mi señor, todo está bien. Tremendo, ¿verdad? Es como que cuando usted le pregunta a alguien que no está bien, hermano, ¿cómo te va? Aquí, pastor, bendecido, prosperado y en victoria, bendecido por Dios. Naamán le dice: ¿está todo bien? Él dice: no, sí, señor, todo va bien, todo está correcto. Pero estaba usando el nombre del profeta, usó la mentira, poder en la sangre del Señor Jesucristo, y le pregunta: ¿va bien? Sí, todo bien, gracias al Señor. ¿Cuántos de nosotros somos así, hermanos? Alaba lo que Cristo vive, hermano. Mira a tu hermano que está a tu lado, pregúntale: ¿va todo bien? Pregúntale: ¿va todo bien? Alabado el nombre de Jesús. Y algunos te van a decir: hermano, bendecido, prosperado y en victoria. Aunque estemos mintiendo, aunque no estemos viviendo como Dios quiere que vivamos, alabado el nombre del Señor, aunque no estemos haciendo las cosas que a Dios le agradan, aunque la situación se nos haya apretado, y a veces, hermanos, las apreturas no solamente es por la situación que está viviendo el mundo, porque de una u otra manera Dios trae respiro y liberación. A veces es por las cosas que estamos haciendo que a Dios no le agrada, y vale la pena hacer un alto y examinarnos. Vale la pena presentarnos delante del Señor y pedirle a Dios que examine nuestras vidas, hermanos. Que Dios nos examine, porque si nosotros nos miramos al espejo, si nos miramos al espejo, usted le va a decir: espejito, espejito, ¿cuál es el hombre y la mujer más santa del movimiento? Usted va a decir: eres tú. Pero si dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos ministre y le diga: Señor, lo que yo hago te agrada o no te agrada, téngalo por seguro que el Espíritu de Dios no nos va a mentir. El Espíritu Santo nos va a decir lo que le agrada de nosotros y lo que no le agrada de nosotros. A veces vivimos engañados, hermanos. A veces vivimos engañados. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque a veces hacemos cosas que a Dios no le agradan, y porque usted no ve el juicio de Dios, usted piensa que las cosas están bien. Pero lo que pasa es que Dios es un Dios longánime, es un Dios paciente, es un Dios que muestra su amor y su misericordia para con nosotros. Pero ahí está la palabra: siempre Dios nos está hablando, siempre Dios nos está exhortando, siempre Dios nos está diciendo. Pero llega un momento en que usted no hace caso, en que yo no hago caso, entonces Dios comienza a apretar nuestras vidas. Dios comienza a ajustar las tuercas con nosotros, hermanos. Poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Dios es santo, y eso no lo podemos olvidar, hermano. Eso no lo podemos olvidar. Limpio eres de ojos para ver el mal, dice el Señor. Y Dios no calla cuando ve el pecado. Dios siempre está ahí. No nos engañemos. No nos engañemos. Por eso es bueno permitirle a Dios que a través de su Espíritu Santo Él nos escudriñe.
Decir como decía el salmista: pruébame, examíname, Señor. Mira si hay camino de perversidad y guíame por sendas de justicia. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Hay que abrirle el corazón al Señor, hermano. Recuerde que nosotros no estamos en un templo para perder el templo, perder el tiempo. Estamos en la casa del Señor para irnos con Cristo al reino de los cielos. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. No venimos a un culto para callar conciencia. Venimos a un culto para ser sanados, para ser libertados, para ser ministrados por el poder del Espíritu, por el poder de la palabra. Para eso venimos a la casa del Señor. Amén, amados. Poder en el nombre de Jesucristo. Ahora, sigamos allí donde estábamos leyendo en Reyes 5, 21, el 22. ¿Va todo bien?, le pregunta Naamán. Y él le responde: sí, mi señor, sí. Mi señor me envía a decirte. Tremenda mentira, hermano. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes. Mira cómo armó la mentira. Si está leyendo su Biblia, ¿verdad? Mire cómo arma la mentira, con qué agilidad, tan rápido. Mi Señor me envió a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Sigamos leyendo, hermano. Y Naamán dijo: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió: y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Siga leyendo. Y así fue que llegó a un lugar secreto. Y Jesse lo tomó de mano de ellos, lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen y él sigue su camino. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dice a Jesse: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él muy fresco, tu siervo, mi señor, no ha ido a ninguna parte. Qué tremendo, ¿no? ¿Ah? ¿De dónde vienes, Jesse? Tu siervo, mi señor, aquí ha estado. La gente es muy astuta, ¿no? Muy cómodos. Pero mire cuando el hombre de Dios le revela en el verso siguiente. Entonces Eliseo le dice: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Bueno, pues Jesse, como consecuencia, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. La lepra es sinónimo de pecado. Pero cuando hay pecado, hermano, la persona que peca es bien fresca. Ya no le importa nada. O sea, ya no le interesa nada. Si mintió una vez, sigue mintiendo y mintiendo y mintiendo. ¿Sí? Un abismo llama a otros a la voz de tus cascadas. Un pecado engendra otro pecado. Cristo vive, hermanos. El problema es que la conciencia se cauteriza. El problema es que ya no somos sensibles a la voz de Dios. Y se puede estar en el culto, pero se puede seguir pecando. Alabado el nombre del Señor. Se puede estar dentro del templo cantando y alabando, y se puede seguir pecando contra Dios. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahí está la palabra, siempre está la palabra, siempre está Dios ministrándonos a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta noche.
Alabado el nombre de Jesús. Dios sigue siendo santo, hermanos. No importa lo que diga el pastor de la esquina. No importa lo que diga el apóstol o el profeta. No importa lo que predique el predicador famoso, no importa, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, su esencia es la santidad y Dios llama a su pueblo a vivir en santidad y a vivir en obediencia en la presencia del Señor. Todo pecado tiene que ser confesado. Todo pecado tiene que ser confesado. Toda mentira tiene que ser confesada. Hermano, no hay mentira blanca. Hermana, no hay mentira blanca. No hay mentiras para salir del paso. Toda mentira es mentira. Y la palabra dice que los que mienten no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Que el Señor los reprenda. No importa cómo usted le ponga, no importa cómo usted le diga. Y esa mentira se vuelve una atadura en nuestras vidas. Esa mentira nos ata y no nos permite disfrutar de la presencia y de la bendición de Dios. No nos permite disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay mentiras blancas, hermanos. Todo pecado es pecado y toda mentira es mentira y toda mentira es pecado. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, vemos el caso de David. Este pasaje que escribe el salmista en el Salmo 51 es muy tomado por muchos, principalmente por muchos que predican, que caen en adulterio. Y cuando usted conversa con esas personas y le hace ver por la palabra que no pueden ejercer un ministerio por la palabra, porque la palabra de Dios para los pastores, los sacerdotes, los que ejercen un ministerio, siempre tiene exigencias. Y ellos dicen, pero si David pecó y Dios lo perdonó. Si Dios lo perdonó, a mí también me perdona. Sí, Dios perdona. Pero depende de cómo hagas tu confesión de pecado. Depende de cómo te arrepientas. Porque si un pecado de adulterio es decir, Señor, perdóname, todo el mundo peca, todo el mundo falla, Señor, soy de carne y hueso y tú me conoces y tú sabes, Señor, perdóname. Y unas 2 lágrimas de cocodrilo ya convencimos a Dios. No, hermanos. Mire la vida de David. Mire cómo David reconoce su pecado. Lea todo el Salmo 51 y usted va a ver cómo David paso a paso le pide a Dios perdón. Él habla de que él reconoce su pecado. Él reconoce sus transgresiones. Él sabe lo que había hecho. Alabado el nombre de Jesucristo. Mire, solamente el verso 7 del capítulo 51. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mis pecados. Mire, solamente esa palabra que David usa, se humilla hasta lo sumo. De pronto las hebreas tenían por costumbre, las mujeres hebreas, de ir a un río y lavar la ropa, mojarla, buscar una piedra lisa y con una maceta coger y golpear a la ropa para que salga la mugre. Y David miraba aquello y le decía, Señor, así como las mujeres hebreas golpean la ropa para sacarle la mugre, golpéame en tu gracia, lávame más y más y más de mi pecado. Alabado el nombre del Señor. O sea, es la forma como David confiesa, es la manera como David se humilla, es la forma como David
le dice al Señor, ¿verdad?, que Dios lo perdone. En el verso 4 dice: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas justificado por tu palabra y vencerás con tus juicios. Ya, si usted se da cuenta, la oración de David es una oración que brota de un corazón que está humillado, de un corazón contrito y humillado, un corazón que está rendido, reconociendo delante de Dios su pecado. Hubo una sentencia sobre él. Hubo una sentencia. Natán le dice: tú eres ese hombre, de cierto vas a morir. En medio del pecado, en medio de la ley, donde el adúltero tenía que morir, Dios le aplica a David la gracia y la misericordia. Y es ahí donde David reconoce su condición y se arrepiente de su pecado, hermanos. La única manera de alcanzar misericordia en la presencia de Dios es reconociendo nuestros pecados. Y jamás vamos a reconocer nuestros pecados si no le permitimos a Dios que nos redarguya, que nos convenza de ese pecado. Si no le permitimos al Espíritu Santo que se mueva dentro de nuestros corazones, no vamos a reconocer la magnitud de nuestros pecados. Vale la pena leer el Salmo 51. Vale la pena escudriñarlo a la luz, ¿verdad?, de la palabra y de la guianza del Espíritu Santo. Y vamos a ver que la oración de David es una oración muy, pero muy profunda, y una confesión, hermano, donde él se siente indigno de la presencia de Dios. Dios lo restaura, sí. Dios lo sana, sí. Pero quedaron las consecuencias del pecado. Quedaron las consecuencias del pecado. Sus hijos, su hogar, su familia sufrieron las consecuencias de su pecado. Alabado el nombre del Señor. La persona que peca, no piense que ya, no. La paga del pecado, el pecado tiene su paga. El pecado tiene su consecuencia. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Lea el Salmo 51. Ore y léalo. Y medite en él. Y vea cuáles son los pasos de un verdadero arrepentimiento. Mire las consecuencias del pecado. Y mire que no somos los únicos que cuando pecamos tratamos de ocultar nuestros pecados. Y no somos los únicos a quienes Dios no les ha descubierto su pecado. Lo bueno es la gracia de Dios para con nosotros. Es la misericordia de Dios para con nuestras vidas. Si escuchas hoy su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Si escuchamos hoy la voz de Dios, hermanos, no cerremos nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta noche. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento en esta noche. Alabado el nombre de Jesús. Póngase de pie, mi hermano. Yo le invito a que cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Cerremos nuestros ojos ahí donde usted está. Cierre sus ojos. Si usted puede un segundo adorar al Señor. Si usted puede abrirle su corazón al Señor en esta noche.
hablar con Dios unos segundos. Permitirle al Señor que escudriñe su corazón, hermano. A veces pensamos que nosotros no pecamos. Porque nosotros nos imaginamos que el pecado es la borrachera, fumar, hacer cosas que tienen peso. Pero hay cosas en nuestros corazones como el orgullo, como la soberbia. Hay cosas como la mentira que están dentro de nosotros y que vale la pena decirle al Señor en esta noche: Espíritu Santo de Dios, he aquí mi corazón, he aquí mi vida. Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez.